Comenzamos con el problema siguiente, que es el problema 3.226, en el cual hay un circuito como se muestra aquí. Este circuito nos dice que calculemos tres variables, 4 si contamos que esta depende de esta, ¿no? Ahora, analizando el sistema, vemos que hay tres nodos. El A, que conduce un solo cable a B, y de B a C, que también está a través de una resistencia. De C a A, aquí se divide en dos cables que forman un circuito, pero dos cables en paralelo. Entonces, si vemos, bueno, por paso, vemos que si empezamos en A y nos vamos para acá, vemos que ocupamos saber la variable IA para poder calcular aquí el voltaje. Una vez calculado el voltaje, pues ya podremos calcular aquí la corriente y todos esos asuntos. Entonces primero vamos a calcular IA. En la corriente IA sabemos que aquí hay una resistencia que está conectada en paralelo a una fuente de voltaje. Entonces, como es un circuito en paralelo, tenemos que es una espiral cerrada, que esto nos permite utilizar la ley de Kirchhoff de voltaje, que nos dice que la suma de los voltajes te va a dar 0. Entonces tenemos que de A a C es positivo. ¿Ok? Sí. O si no, cambiamos los signos. Entonces una corriente de C a A sería menos 25, ¿verdad? Si todo sale bien. Entonces, a ver si mis cuentas están bien. Son sí. Entonces, de C a A. Ok, sí. De C a A sería menos 25. Entonces, para que sea 25 tiene que ser de aquí para acá, haciendo que la corriente sea de, según yo aquí es de más o menos. Permítanme. Sí, es menos 25. De C a A para acá van menos 25. Entonces de aquí para acá irían 25. 25 viene de más a menos, entonces acá sería más a menos. Y sabemos que entonces la corriente iría, pues si sabemos que viene de una corriente, viene de algo grande a algo pequeño, entonces la IA vendría en un signo, bueno, la corriente vendría en un sentido tal que así, aparecer pues utilizando la ley de Kirchhoff, llegamos a la conclusión esta que pues ahora el sentido no va a ser para arriba, va a ser para abajo. Ok, entonces una vez sabiendo esto podemos calcular pues IA con la ley de Ohm, que dice que intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Tenemos 25 volts entre 20 ohms, que nos da múltiplo de 5 cuartos ampere. Entonces ahora tenemos que aquí hay una, pues sustituimos directamente, tenemos que el voltaje de A a B, voltaje de A a B es igual a pues 4 por 5, 20 entre 4 nos daría 5 volts. Si todo sale bien, sí. Ahora, si vemos que la corriente iría por posición de los nodos, en este caso
tenemos que el voltaje va de acá, acá para acá, ok. Este cable de aquí va de aquí para acá y este cable va de aquí para acá la corriente. ¿Por qué? Porque de algo grande que entra en A sale algo pequeño en C. Entonces decimos que si hicimos el orden así, decimos que de B entra una corriente grande y sale en A una pequeña y así sucesivamente. Vamos a una tipo espiral. Entonces decimos que el voltaje este sería de más a menos, ok. Los 5 volts esos. Los signos son importantes para las operaciones. Ahora, sabiendo esto, podemos calcular ahora lo que viene siendo, pues bueno, sabemos que entra aquí 5 volts. Sabemos cuántos volts hay aquí por esta ecuación. Entonces sabemos que de CA hay 25 volts, perdón, menos 25. De CA menos 25, por eso son importantes los signos. Y de A a C hay 5 volts. A ver, de menos a más, entonces no, iría, si es de menos a más, recuerden que es el signo negativo, entonces es menos 5 volts. Y de C a B, pues no lo sabemos. Entonces, utilizando la ley de Kirchhoff de voltaje, tenemos que la suma de los voltajes, que es igual a, pues empezamos de nuevo, de A a C es menos 5, de C a B no lo conocemos, perdón, de B a C sí, y de C a es menos 25. Eso tiene que ser igual a 0. Haciendo un despeje rápido tenemos que, pues si estos dos se juntan hacen un menos 30. Pasando del otro lado tenemos que BC es igual a 30 volts. Ok. Una vez teniendo esto, podemos calcular ahora sí la corriente que hay en este cable de aquí. Porque no sé si se dan cuenta, están conectados aquí en serie, pues comparten la misma corriente. Entonces, si calculamos con la ley de Ohms la resistencia aquí, bueno, la intensidad, tenemos que I es igual, pues digamos que era voltaje entre resistencia, que es 30 entre 10, es igual a 3 amperes. ¿Ok? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que va a ser de acá para acá. ¿Ok? Sí, porque calculamos el voltaje de B a C, y si utilizamos el voltaje de B a C, tenemos que la corriente de B a C pues es 3 amperes. Entonces la corriente va hacia allá, en el cable este de arriba. Ahora, ya tenemos el voltaje aquí, tenemos la corriente, pues resistencia no hay, tenemos voltaje, corriente y resistencia aquí. Y creo que pide también ahora, sí, la corriente IC. Entonces, si sabemos que aquí entran 3 amperes y que hay una corriente aquí, o sea, entra para acá, y dijimos que de más a menos pues la corriente iría para acá, de A a C, pues tenemos que entran aquí 3 más 5 cuartos, y la corriente de IC pues ahora al ser de aquí para acá pues utilizamos la ley de Kirchhoff de corriente, que bueno, tenemos que IC
es igual a, perdón, sí, creo que sí. Si entran aquí 5 cuartos y aquí entran 3, lo que tiene que salir aquí debería de ser la suma, creo que era. Analizando 3 quintos, a ver, convertir 3 amperes en cuartos sería 4 por 3, 12, más 5 sería 17. Y tarda mucho en amperes, ¿ok? ¿Por qué? Porque si aquí entra y aquí entra, pues aquí tiene que salir la suma de estos dos. Entonces, pues sumamos la corriente que pasaba por IA, que era 5 cuartos, más la corriente que venía de BAC, que era 3 amperes, y nos dio un total de 17 cuartos, ¿ok? Entonces tenemos este valor que nos pedía, tenemos el voltaje que también nos pedía, tenemos la corriente también esta que nos pedía, y bueno, esto no nos pedía, pero ahí lo tenemos, y con esto concluimos el problema.